Con muchísimo gusto voy a comenzar a compartir con ustedes pues esta reflexión, esta clase. Hola Cristina, bienvenida. Esta clase de terapia de arte especial. Esta es obviamente pues el diplomado es muchísimo más amplio que esto, pero esta es una de las clases consentidas del diplomado. Es una clase que hablar de los materiales pues siempre nos ayuda como a centrar uno de los aspectos más importantes de la terapia de arte, que son los materiales, ¿no? Y entenderlos desde un lugar distinto. Entonces, pues hoy vamos a hablar de eso. Voy a compartir pantalla. Espérenme un segundo. Voy a estar porque ahora me tocó estar sola, no hay nadie que me apoye del equipo, todo el mundo está ocupado, pero voy a estar eh, permitiendo que entren las personas. Y les voy a pedir un favor enorme. No los puedo ver a todos, más bien no los voy a poder ver. Entonces, necesito que si tienen dudas y eso, las vayan apuntando en el chat. Las vamos a contestar al final. Y también, si tienen comentarios, igual, ¿no? Que porfa los apunten al final, o sea, los apunten en el chat para que no se les olvide, porque luego nos pasa que se nos olvida. Y al final vamos a tener un tiempo para poder charlar, conversar y resolver todas las dudas o las reflexiones que tengamos, ¿va? Entonces, pues esta soy yo, soy Ana Laura Treviño Santos, fundadora y directora del Instituto Mexicano de Psicoterapia de Arte. Y pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por estar aquí en esta clase de el uso clínico de los materiales en la psicoterapia de arte. Y bueno, un poquito de quién soy yo. Soy psicóloga, tengo una especialidad en psicoterapia infantil, una maestría en psicoanálisis y una maestría en terapia familiar, un diplomado en antropología del arte y una especialidad en psicoterapia de arte en la Universidad de Loyola Marymount en Los Ángeles, en California también. Hice un diplomado en diálogo abierto, que es toda otra modalidad terapéutica para trabajar con familias, y mi doctorado en psicología. Este doctorado, mi tesis fue justamente de la decolonización de la terapia de arte en América Latina, y bueno, pues eso me ha hecho cuestionarme muchísimo la forma en la que yo aprendí, yo estudié la terapia de arte y la manera en la que se aplica, sobre todo en Latinoamérica o con personas latinas en Estados Unidos o en otros países, ¿no? Y soy fundadora y directora del Instituto Mexicano de Psicoterapia de Arte y de Messy Art and Play, que es un lugar en donde trabajamos talleres de psicoterapia de arte. Y bueno, pues tengo 33 años en esto, acompañando a niños, adolescentes y familias. Y bueno, hoy vamos a empezar con esta pregunta. Si fueran un material de arte, ¿cuál serían y por qué? Escriban su respuesta en el chat. Piénsenlo bien. ¿Qué material serían? ¿Con cuál se identifican más que dices, ay, no, a mí me encantaría ser este? Quiero leerlos y leerlas. ¿Qué material serían? Déjenme ver si puedo ver el chat. Con esto ya dejé de compartir. Rosa dice acuarela. Ay, sí, la acuarela. Amo el agua, dice Daniela. Arcilla, dice Karina. Qué rico pensar en esto, ¿no? Poli dice papel porque puedes poner diseños, escribir es resistente, pero suave al mismo tiempo. Estela el Pérez, el collage. Qué rico, ¿verdad? Qué rico pensar en que podríamos de alguna manera también usar los materiales como metáfora. Yara dice el barro. ¿Quién más? ¿Quién más? Lucero, me gusta el óleo pastel. Ajá. Cristina, la acuarela tiene su hit. Pintura de manos o digital, también esa dice Carla. Luciana, sería pintura, aunque no sé si es porque es el que más me gusta a mí. Pues obviamente nos vamos a identificar con el que más nos gusta a nosotros, ¿verdad? Por supuesto. Y es interesante pensar en que los materiales nos pueden representar, que eso es parte de lo que vamos a hablar hoy también, ¿no? Cómo pensamos en los materiales que usamos y cómo pensamos en los materiales como metáforas, que esa es justo una de las preguntas importantes, ¿no? ¿Qué material sería yo? Yo a mí también me gustaría
Y también creo que podemos cambiar con el tiempo, ¿no? A lo mejor hoy decimos acuarela y mañana decimos, no, me siento como barro y necesito que me amasen, ¿no? Y necesito tomar forma y hoy otro día soy como los pasteles que se derrapan delicioso y se deslizan como felices por la vida, ¿no? Y otro día a lo mejor soy como la plastilina que necesita calorcito y que la modelen, sobre todo ahorita que aquí en México está haciendo muchísimo frío, ¿no? También podemos ir cambiando dependiendo de nuestro estado de ánimo, de nuestra manera de ver el mundo, de nuestra manera de sentir. Y lo mismo nos pasa con los consultantes, ¿no? Que de alguna forma, pues los materiales también les hablan, también les dicen cosas y también nos informan de su manera de ver el mundo. Gracias, gracias por compartir esto. Y entonces, pues sí, vamos a hacernos otra pregunta. Ahorita van a ver cuál. Los materiales en la terapia de arte son la esencia, no nada más en la terapia de arte, sino que son también la esencia en el arte. Pero en la terapia de arte los utilizamos como el puente entre el mundo interno y el mundo externo. Lo que pasa adentro de nosotros lo plasmamos, lo ponemos afuera y se genera este puente que nos conecta con quienes somos, con nuestros sueños, nuestros deseos, pero también nuestros miedos, nuestras preocupaciones y nuestras ansiedades, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué en terapia de arte tenemos que pensar en los materiales no solamente desde el punto de vista artístico, sino desde lo clínico de los materiales? A ver, díganme, ¿qué piensan ustedes de esto? ¿Qué ideas tienen alrededor de esto? Pónganlos también ahí en el chat. ¿Cuáles son las ideas que tenemos alrededor del uso clínico de los materiales? ¿Qué se les ocurre? ¿O cómo los podríamos pensar desde ese lugar? ¿Quién puede, a quién se le ocurre? ¿Qué significa clínico? Clínico significa que los vamos a usar terapéuticamente. No los vamos a usar solamente como medios de expresión, ¿no? Sino, además de ser medios de expresión, los vamos a usar pensándolos clínicamente. ¿Por qué? Claro, porque tienen exacto lo que dices, Elizabeth, ¿no? Nos dan sensibilidad, los materiales generan sensibilidad y además tienen una sensibilidad sensorial importante. Cada uno de los materiales nos representa cosas diferentes, ¿no? Entonces, si yo estoy trabajando con un niño y yo le ofrezco un óleo pastel, va a tener un impacto diferente a que si lo hago con un adulto de la tercera edad, ¿no? Y estoy pensándolo clínicamente por qué voy a ofrecer uno o por qué voy a ofrecer otro. Poli, ¿por qué alguien triste no pintará con acrílicos de colores alegres, sino triste, a lo mejor los colores grises? Exacto, porque estamos pensando en cómo se siente la persona, ¿no? Y en el contexto de la persona, en la situación específica de la persona. Por supuesto, Elizabeth, la etapa de desarrollo también importa muchísimo. Es un tema que tenemos que tomar y tener en cuenta. Estela ofrece una conexión para expresarse libremente de cada persona, claro. Y hay a que a lo mejor lo que para mí es expresarme libremente, para el otro no necesariamente va a ser expresarse libremente con el mismo material, ¿no? Hay quien dice las acuarelas, no, por favor, y hay quien dice yo quiero acuarelas, ¿no? Karina, según el material, su secado, su maleabilidad, su tiempo de preparación, depende lo que se pueda ayudar a trabajar, por supuesto. Y también tenemos por eso que conocer cómo prepararlos, cómo, ¿no? El tiempo de secado, cómo ofrecerlos y el contexto en el que estamos, ¿no? Entonces, justo pensar los materiales clínicamente no es solamente ofrecerlos como materiales artísticos, sino decir en qué momento y bajo qué circunstancias voy a ofrecer yo estos materiales. ¿Y para qué? ¿Cuál va a ser la meta, dependiendo, ¿no? del el proceso terapéutico? ¿Cuál es la meta que yo quiero obtener? Entonces ya los estamos pensando desde un lugar distinto, ya los estamos pensando desde este lugar que tiene que ver con todo un proceso en la terapia, ¿no? Cristina dice, por ejemplo, en la acuarela no se tiene mucho el control por el agua y puedes trabajar frustración. Perfecto, claro. Y por otro lado, también cuando alguien está muy frustrado, a lo mejor lo que queremos también es contener. Y entonces si ofrecemos acuarela, a lo mejor no estamos ayudándole a contener, sino más bien
le podemos ofrecer otro material que sea más contenido y que le ayude a contener. Justamente eso es pensar los materiales clínicamente. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a trabajarlos y a pensarlos clínicamente, ¿no? Entonces, ¿qué son los materiales en la psicoterapia de arte? Pues a través de ellos se logra representar el mundo interno, el mundo externo, situaciones reales o imaginadas, momentos esperados o momentos también muy inesperados. Y los materiales tienen esta capacidad de generar esa sorpresa, esa posibilidad de que de repente estás pintando y chin, se te cayó la gota y ya te salió algo distinto y tú no querías esa gota ahí. Y ahí viene todo un proceso que a lo mejor si no se hubiera caído esa gota de pintura en ese papel, no se hubiera generado toda esa conversación que a lo mejor va a llevar a la persona a reflexionar sobre un tema importante y significativo, ¿no? Su manipulación nos invoca sentimientos, sensaciones, pensamientos y experiencias. Porque si yo estoy a lo mejor trabajando con óleo, estoy pensando a lo mejor en los cuadros que mi abuela pintaba cuando era joven, ¿no? Y entonces ya de ahí ya hay toda una conversación alrededor de mi abuela, quién era mi abuela, si era pintora, si pintaba, si hacía esto, si hacía el otro, algo que a lo mejor yo ni pregunté acerca de con el paciente o el consultante, pero que el material generó esa conversación y me llevó a conocerlo en un área distinta, ¿no? Yo digo que son como una pócima mágica que permite revelarle al paciente, al terapeuta y al proceso estas situaciones inconscientes, ¿no? Son como que de repente aparecen y dices, ay, no, pero yo ni estaba pensando en eso, y resulta ser algo como mucho más profundo que el material mismo dio la pauta para que esto pasara, ¿no? Y con los niños trabajo mucho esta metáfora, niños y adolescentes, de que es que con los materiales son como pócimas mágicas y como que de repente usas uno y salen unas cosas y usas otro y salen otras cosas y ni cuenta te das, pero ya estás hablando de temas que a lo mejor les costaría trabajar, hablar verbalmente si no hubiera esto, ¿no? Y muchas veces, seguramente a ustedes, los que trabajan con terapia de arte ya, les ha pasado que los materiales hablan a veces antes que la misma composición, la forma o la textura, y muchísimas veces antes que lo verbal, ¿no? Entonces, de repente, justo eso, se cae una gota, o estás modelando la plastilina o el barro, haciendo algo, y entonces empiezan estos temas a no cuadrar, a no cuajar, a no querer que no salen las figuras que tú quieres o no sale como tú quieres y eso te lleva a poner en el proceso terapéutico todos estos temas que tienen que ver con frustración, con tolerancia, con capacidad de espera, con paciencia, que a lo mejor no se hablan si no hubiera habido los materiales, ¿no? Y de alguna manera, si observamos a los materiales en su estado más crudo, podemos comprender más sobre el paciente. Entonces, es esta parte de poder entender cómo los materiales, no es nada más lo que se hace con los materiales, sino desde el proceso de, a ver, vamos a usar pintura, ok, ¿qué colores quieres? ¿Dónde los vamos a poner? ¿Cómo los vamos a acomodar? ¿Cuáles vamos a usar? ¿Cómo no desperdiciar, no? También mucho con los niños es eso que llegan y ¡pum! Y entonces trabajas la tolerancia a la frustración desde antes, desde que estás sirviendo la pintura, ¿no? Y Edith Kramer, que a lo mejor algunos de ustedes la conocen o han oído de ella, ella fue una de las pioneras de la terapia de arte en Estados Unidos y ella hablaba que los materiales son como la tercera mano del proceso terapéutico. Es como, ahorita les voy a enseñar una figura que yo hice justo para mi tesis de doctorado, en donde es la tercera parte, ¿no? O sea, está el paciente, el consultante y los materiales, y todo eso hace el proceso terapéutico en la terapia de arte. Y aquí también tenemos que pensar muy bien cuál es nuestro lugar como terapeutas con los materiales y con el consultante, por supuesto, ¿no? Pero, ¿qué nos pasa a nosotros con los materiales? ¿Y por qué elegimos unos materiales y no otros? Y a veces tiene que ver con esta lista que pusimos al principio en el chat, en donde poníamos, por ejemplo, ¿no? En la acuarela, yo sería la acuarela, yo sería el barro, porque son los materiales que nos llaman. Pero muchas veces, a lo mejor sin poner mucha atención o sin ser muy conscientes, podemos ofrecer materiales que nos llamen a nosotros, pero que no sean necesariamente los adecuados para el consultante. Entonces, estar consciente de esto también es algo necesario, ¿no? Y cómo elegimos
los materiales, a lo mejor no viene desde la parte de el material en sí, sino lo que el material va a provocar, cómo se usa ese material y lo que va a provocar en el consultante, que nos va a ayudar al proceso terapéutico. Al mismo tiempo veo que los materiales son una forma muy linda de hacer vínculo con los consultantes, ¿no? Y es como cuando llegas, yo los veo así, como cuando invitas a comer gente a tu casa y pones una mesa y haces una comida rica y pones flores y arreglas y pones un mantel bonito. Igual pasa con los materiales, cómo los disponemos, cómo los presentamos y cómo los generamos para que la gente se sienta segura, se sienta bienvenida, se sienta que estamos listos para poder entrar a su mundo interno, ¿no? Y eso lo que genera es vínculo. También es importante saber qué nos pasa a nosotros con un material, porque así como pusimos ahorita cuáles materiales nos llaman la atención y nos gustaría, nos representarían, también tenemos que pensar en cuáles materiales no nos representan o no nos gustan o no queremos utilizar, ¿no? Entonces, hay materiales que uno dice, no, 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 yo de plano con esos, por ejemplo, a mí me pasa que yo las crayolas no me gustan. No me gusta ponerlas como ofrecerlas. Se me hacen, no, siento que los pasteles de aceite cumplen una función muy parecida a las crayolas y siento que las crayolas son demasiado, no sé, a lo mejor en mi vida pasada o en mi vida infantil más bien, las crayolas no fueron lo máximo, no lo sé, pero ese es un tema que yo tengo con las crayolas. Yo no tengo crayolas en mi consultorio. Hay gente que ama las crayolas y, bueno, para la única cosa que uso las crayolas o las he usado es para quemarlas en el fuego y hacer arte con eso. Pero no es algo que hago con los niños ni con los consultantes, es algo que hago yo para hacer mi arte en algunas muy pocas ocasiones, ¿no? Pero así todos tenemos también esas como cosas. Hay gente que dice, no, yo con el barro no puedo. Muchos adultos he visto que con la plastilina no pueden. Y así, ¿no? Cada uno tiene. A ver, pongan en el chat cuáles son los que ustedes de plano no pueden. Vamos a ver. Vamos a ver qué sale. Déjenme poner el chat. Ahí está. ¿Cuáles son esos que de plano dicen, no, yo con estos materiales de plano no puedo? ¿Quién se anima? Con la tela. Mira. Ay, muy bien, Poli. La arcilla, la pintura acrílica, Carla, Luciana la arcilla, Rosa la crayola, la arcilla en colores oscuros. Yo con los lápices de colores, se me hacen muy simples, ajá, exacto. Yo no puedo con la grasa residual que deja la plastilina ni con el óleo porque tarda mucho en secar, exacto. El óleo, sí, yo tampoco uso óleo, la verdad, en el consultorio. También se me hace como complicado justo por el tiempo que deja de secar, ¿no? No me gusta trabajar mucho con los lápices de colores. Exacto. Así como sabemos lo que sí nos gusta, es importante saber lo que no nos gusta, ¿no? Y eso tenerlo claro nos ayuda a poder acompañar los procesos terapéuticos desde un lugar distinto, ¿no? Mónica, los sintéticos como los acrílicos o los barnices, exacto, sí. Cada uno y cada una tenemos este tipo de, pues sí, de las cosas que nos gustan y de las cosas que no nos gustan, ¿no? ¿Alguien más? Ara, bienvenida, Are. Gracias por estar aquí. ¿Alguien más puso? No. Bueno. Pero bueno, ese era el chiste, ¿no? Empezar a compartir y empezar a ver qué es lo que sí nos gusta y lo que no nos gusta de los materiales. Pero nuestro lugar como terapeutas, como materiales, es importante porque el material revela tanto al consultante como al terapeuta, ¿no? Y también el espacio. Aquí es importantísimo el espacio que tenemos. ¿Por qué? Porque si yo tengo el piso, no sé, que me costó carísimo poner, o la alfombra, o la mesa, o el de y se va a ensuciar, mi relación con los materiales va a ser muy complicada y con el consultante ni se diga. Sobre todo con los niños pasa eso, que se les cayó, que esto, que el otro lo ensució. Y entonces, ¿qué va a pasar con mi material, mi mesa, donde estoy trabajando? Entonces, los materiales también tienen una relación muy directa y muy simbólica con el espacio terapéutico en donde estamos, ¿no? Seguramente les ha pasado que si van
no sé, si van a una escuela a trabajar, les van a decir, pero ¿qué materiales vas a traer? Porque yo no quiero que se ensucien mis mesas. O si vas, y eso en las escuelas es interesante porque uno pensaría que las escuelas están listas para recibir los materiales, pero la verdad es que casi no, y menos ahora, a lo mejor antes eran más, ¿no? Pero las escuelas más tradicionales, por lo menos aquí en México me ha tocado, incluso en kinder, que me dicen, Ana, pero no vayas a traer materiales como pinturas y así, o sea, trae cosas que no vayan a ser un desastre, ¿no? Y eso pues ya detiene muchísimo el proceso de expresión. Entonces, hay que tomar en cuenta esto también de los materiales. No son solo los materiales, sino el espacio terapéutico en donde estamos trabajando. Ok. Y bueno, de alguna forma lo que tenemos que tener claro es que nuestra tarea como terapeutas es sostener ese espacio simbólico con claridad, sin imponer nuestras resistencias ni transmitir nuestras ansiedades. Y por eso tenemos que conocer con cuáles nos sentimos cómodos y con cuáles no nos sentimos cómodos, porque si no, la ansiedad se muestra, se sale y vamos a estar más al pendiente de no ensucias y eso no va a ayudar al proceso terapéutico, ¿no? Y también la importancia de conocer, pues, la manera técnica en la que los materiales ayudan, ¿no? Pero lo más importante es cuál es nuestra autoconciencia alrededor de los materiales. Y bueno, este es un esquema que justo hice para mi tesis de doctorado, en donde hice de varios aspectos del proceso terapéutico, pero ahorita pues estamos hablando de los materiales. Y donde hablo cómo los materiales tienen que ver muchísimo, o sea, como parte de mi trabajo fue entender justo la epistemología de la terapia de arte en todas sus áreas, y una de sus áreas es los materiales, ¿no? Entonces, hablando del concepto, vamos a decir, de la pintura acrílica, ¿no? Entonces, este es el centro de la pintura acrílica. Pero hay un macrosistema en donde voy a aplicar esta pintura acrílica y con quién la voy a aplicar, ¿no? Y cuáles son, no nada más el lugar en donde voy a estar, sino el lugar de afuera. ¿Cuál es la geografía? ¿Cuál es la accesibilidad? ¿Cuál es la cultura? ¿Cuáles son las cosas que hay alrededor de ese área donde yo voy a aplicar o donde voy a insertar la pintura acrílica en el proceso terapéutico? Y luego voy a entender el contexto más amplio, ¿no? Vamos a hablar al ratito de los contextos. Y voy a decir que, por ejemplo, si yo me quiero ir a trabajar, y eso es algo que me ha pasado a lo largo de este tiempo como terapeuta, que me ha tocado ir a diferentes lugares a dar talleres, y llego yo con mi canasta de materiales, y por ejemplo, una vez me tocó estar en un lugar muy aislado en Huimilpan, en Querétaro, y con una población de bajos recursos, en donde pues las mujeres con las que iba a trabajar no habían tenido ni siquiera la posibilidad de ir a la escuela. Entonces yo llegué con mis materiales ingenuamente a platicar con ellas y a que hiciéramos arte, y les puse plumones, lápices de colores, les puse pasteles, ¿no? Como son lugares afuera, llevé materiales que son más contenidos para no tener que, ¿no? El llevar pinturas y hacer más cosas grandes. Era una sesión de una sola vez. Y una señora grande, ya debe haber tenido como unos 60 y yo digo grande y ya estoy casi como ella en ese entonces. En ese entonces estaba más chiquita, pero pero ella, no, yo creo que era más grande. Ya me dio pena. Como unos 70 años, vamos a decir. Y esta señora, a la hora que yo le puse los plumones y los colores, volteó y me dijo, ¿sabe qué, señorita? Por eso les digo que era más chavita. Me dijo, ¿sabe qué, señorita? No, yo nunca en mi vida he agarrado un lápiz y no puedo pintar, ¿no? Y entonces fue así como decir, ¿qué hago? ¿Qué pasa aquí? ¿Le enseño cómo usar el lápiz o buscamos otros materiales de los que yo traigo para que pueda expresar lo que ella necesita expresar? Estaba yo haciendo justo un trabajo para Loyola sobre las familias que se quedan en México, ¿no? Hablando de la migración, pero atendiendo a la población que se queda. Y entonces, le dije, mire, vamos a hacer algo. Entonces le di los papeles, traía papeles de colores, y le dije, vamos a hablar de cómo se siente cuando sus hijos se van, y empezamos a platicar, pero lo que hicimos fue, bueno, lo que ella le dije es, con este papel, haga lo que usted necesite hacer para decirme cómo se siente. Y pues lo que hizo fue agarrar el papel y apachurrarlo, ¿no? Entonces,
Ahí es en donde tenemos que pensar justo en todo esto, el macrosistema, el exosistema, el microsistema y los materiales tal cual. Y todo esto va a estar atravesado por la expresión artística, por la pedagogía y la epistemología, la forma en la que yo estudié o la forma en la que ustedes han estudiado la terapia de arte, desde qué lugar del continente, porque no es lo mismo haberlo estudiado en Chile, que haberlo estudiado en Guatemala, que haberlo estudiado en México, que haberlo estudiado en Estados Unidos o en Australia, ¿no? Esta epistemología pedagógica nos enseñan diferentes formas de entenderla y a mí me parece importantísimo por eso aterrizarla a nuestro contexto. Y por supuesto, el proceso terapéutico. Y cuando hablo de nuestro contexto es el contexto de cada uno, no al mío, ¿eh? No yéndonos solamente a eso. Y entonces, y perdónenme que esta la tengo en inglés, la verdad no me dio la vida para traducirla, pero se las voy a traducir rápidamente. Es justamente donde yo veo, en donde estamos los tres personajes importantísimos dentro del proceso terapéutico, que es el terapeuta, es la expresión artística y es el consultante o el paciente, ¿no? Y en medio de estos tres está la terapia de arte, que es el lugar donde hay un flow, ¿no? La creatividad, donde sale todo este proceso. Y un espacio que a mí me gusta mucho hablar, que es un término que yo aprendí cuando estudié el diplomado en antropología del arte, que es el espacio liminal, que es ese espacio en donde suceden cosas, que no sabemos qué es lo que va a suceder. Es un espacio entre el saber y el no saber. Este espacio de en medio es el espacio liminal. Es cuando entras al consultorio y no dices, no sé qué va a pasar, no sé cómo vamos a hablar de este tema, no sé qué va a pasar. Ese es el espacio liminal. Y todo el tiempo están estas interacciones, pero los terapeutas no entramos como si nada y con neutralidad. Entramos con todo lo que somos, con nuestros estudios, con nuestras supervisiones, con nuestras supervisiones clínicas, nuestros entrenamientos, nuestros procesos de trabajo, nuestras teorías, nuestra cultura, nuestra geografía, nuestra historia personal, nuestra historia psicoterapéutica, nuestras familias, nuestras creencias. Todo esto entra al proceso terapéutico, igual que con el consultante. Entra su historia, sus sentimientos, su familia, su cuerpo, su educación, su experiencia, su edad, ¿no? Y con el arte y la expresión artística entra la creatividad, el estilo, la exploración, la forma, los colores, los materiales, la geopolítica. Todo esto entra. Entonces, ahí es en donde vemos que no es nada más aprender la terapia de arte, no es nada más o usar los materiales, no es nada más el proceso de ponte a pintar, no, es que hay que pensar en todo lo que está sucediendo alrededor de esto, ¿sí? Vayan apuntando sus preguntas, ¿eh? O sus reflexiones, porfa, que me va a dar muchísimo gusto tenerlas con ustedes. Y entonces yo lo que veo es a los materiales como una urdimbre. La urdimbre son estos hilos blancos en el tejido de los textiles, ¿no? Es lo que sostiene la expresión artística, justamente, que son los amarillos y los morados. La urdimbre son estos hilos blancos. Sin urdimbre no hay en dónde tejer, ¿no? Y los materiales en ese sentido es lo que nos dan esa posibilidad de crear. Porque con esta dimensión, ¿no? Vamos a darnos cuenta que hay una relación inseparable entre el proceso terapéutico, el consultante, el terapeuta y los materiales. Y es lo que sostiene, los materiales es lo que sostiene la terapia de arte. Simboliza los fundamentos sobre los cuales se construyen las experiencias terapéuticas con los materiales actuando como los hilos longitudinales, que son estos blancos, que proporcionan una base sólida y dirección para el desarrollo del proceso terapéutico, ¿sí? Entonces, no es nada más como, vamos a usar esto, no, es como a mí se me hace como el centro del proceso terapéutico, ¿no? De esta manera, el arte, los materiales y el proceso se convierten en una herramienta que permite explorar, procesar no solo las experiencias personales, sino también las realidades sociales más complejas, como esta que les acabo de contar de estos ejercicios que hice con las familias que se quedan. Y bueno, ahora sí vamos a adentrarnos un poquitín más en los materiales. Tenemos diferentes familias de materiales. Tenemos materiales con los que se dibuja, materiales con los que se pinta, materiales con los que modelamos y construimos,
materiales para el collage y para hacer collages mixtos, textiles, ¿no? Y materiales naturales, como de fibras naturales, materiales digitales y materiales de la naturaleza. Y podemos ir agregando muchísimos más. Estos son hoy como los más que se nombran, que se conocen, pero o sea, cada cultura y cada espacio hay muchísimos más, ¿no? Este, que se pueden también poner dentro de esta familia. Entonces vamos a empezar, alguien de ustedes dijo, ¿no? No, los lápices que se me hacen así como muy, se necesita muchísima energía para pintar con lápiz, a menos que seas un gran artista. Pero si no eres un gran artista, esta energía para pintar con el lápiz es como gastas muchísimo, ¿no? Igual que con los colores, los lápices de colores. Los plumones los podemos usar un poco más y podemos llenar la hoja más fácilmente. Pero también una de las cosas bien importantes cuando hablamos de materiales es cuánta energía gastamos a la hora de usarlos y pintar, porque hay, ¿no? Desde los rayones hasta la suavidad. Todo eso lo podemos hacer con estos materiales. Los materiales de dibujo generalmente son más estructurados, tienen más control y tienen más claridad. Entonces, por ejemplo, para trabajar con intervención en crisis, estos materiales son más contenidos y nos ayudan a que la gente pueda expresar situaciones muy fuertes, pero de una manera segura y contenida, ¿sí? Y el trazo va a ser la frontera y la expresión, hasta dónde llegan y cómo llegan. Entonces, cuando pensamos en qué tipo de sesiones estamos teniendo, tenemos que pensar muy bien en el objetivo de la terapia, el consultante, la edad y sobre todo el tema, ¿no? ¿Por qué están con nosotros y qué es lo que vamos a atender? El collage es otro de los materiales que podemos usar, además, collage mixtos, en donde unimos la pintura con los colores, con el collage, con diferentes materiales, ¿no? También es como una unión, un ensamblaje de materiales que se van utilizando. Y el collage nos ayuda mucho para generar narrativas, para ayudar a la resignificación de experiencias y también para hablar de nuestra historia personal. Generalmente los collages también son contenidos, también son espacios en donde se puede hablar de temas, por ejemplo, con los adolescentes son una gran herramienta porque no tienen que pintar y no se tienen que confrontar con el yo no sé, a mí no me sale, sino más bien que tengan la capacidad de ellos de ir nombrando y de ir sacando sus experiencias a través del collage, ¿no? A mí me gusta mucho usar recortes de periódico, me gusta usar, incluso aunque algunas personas me van a matar, pero sí uso libros viejos para hacer collage y me sirven muchísimo porque a veces usamos palabras, usamos del mismo libro, que pueden ser pues libros de novelas o libros, incluso los libros de texto de las universidades o de las escuelas, y buscar frases que sean significativas y que las vayan utilizando en el collage, ayuda muchísimo a la forma de expresión, ¿no? Luego vienen todos los materiales pictóricos que tienen que ver con la acuarela, con el tempera y con los pasteles. Sí, voy a dividir un punto importante aquí. Los pasteles entrarían dentro de los materiales contenidos, es decir, todavía los puedo usar y los invito mucho a usar en situaciones de crisis o de trauma, porque dan mucha expresión, pero al mismo tiempo no se desparraman como la acuarela, como la pintura y ayudan a que las personas puedan expresar de una manera contenida y segura. Todos estos materiales generan más emoción, más fluidez y más conexión con el cuerpo porque se tienen que hacer cosas, ¿no? Incluso también manchan y eso hay personas que les gusta y hay personas que no les gustan. Estos materiales también hacen que las personas se sientan cómodas haciendo, ¿no? Como jugando con la intersección de los colores, pero a veces la acuarela, por ejemplo, puede ser muy desparramada y se mezcla todo y entonces salen puros colores cafés. Entonces, también, como bien decían ahí, ¿no? Creo que fue Mónica que decía que la acuarela genera como esta frustración y es parte de trabajarla. Y hay veces que también necesitamos detenernos y decir, hoy no trabajamos acuarela, vamos con otro material, justo para trabajar también la frustración, ¿no? Entonces, depende mucho. A los niños también les gusta mucho usar las acuarelas. Este, y también es una forma de hacer vínculo y de enseñarles cómo, ¿no? Yo con los niños
Que eso también lo veo, ¿no? Como les decía al principio, tengo 33 años trabajando con niños y sí veo una diferencia inmensa en la forma en la que los niños antes estaban más expuestos al arte de lo que están expuestos hoy. Entonces los niños, por ejemplo, no, la mayoría, por lo menos aquí en la Ciudad de México, con los que yo trabajo, que obvio es una zona de la Ciudad de México, no es toda la Ciudad de México, pero muchos de ellos no saben mezclar colores y no saben que cada color genera un nuevo color. Y cuando lo hacemos eso, se vuelven pócimas mágicas y se vuelven ellos como los magos que crean colores y que hacen, les encanta. Entonces también para eso las acuarelas me ayudan mucho, ¿no? Y los tempera. Luego vienen pues todos estos materiales tridimensionales, el barro, la plastilina o los materiales reciclados. La plastilina todavía la pongo en materiales más contenidos que el barro y los materiales reciclados en medio de estos dos, ¿no? La plastilina la uso mucho con los niños, ayuda mucho a generar figuras en tercera dimensión y a poder hacer un gatito y luego la casa del gato. Entonces mezclo mucho lo que son la plastilina con los materiales reciclados, porque la casa del gato la hacemos a lo mejor con una caja de cartón y traemos a lo mejor un pedazo de tela y traemos a lo mejor hacemos un sillón para que se duerma y luego hacemos comidita y luego hacemos, ¿no? Entonces se vuelve mucho, con los niños trabajo mucho lo que es la intersección entre la terapia de arte con la terapia de juego, pero en donde nosotros hacemos todo. No compro juguetes, nosotros los hacemos a como nos salgan, ¿no? Y eso también es todo un proceso precioso porque ayuda mucho a los niños a darse cuenta que sus recursos son internos y que no necesitamos ir a comprar absolutamente todo. Este, el barro es un material divino, a mí me encanta el barro, pero es un material complejo. Se necesitan varios pasos, se necesita guardarlo de una forma, se necesita tener pues, ciertos instrumentos. Yo no tengo horno, entonces pues lo que hacemos con el barro, pues lo que he hecho es aprender a barnizarlo con resistol y de esa forma pues hasta donde llegue, ¿no? Se cuida. Lo que tiene el barro, que me gusta mucho, es que pues se puede seguir modelando durante varias sesiones y se puede seguir trabajando con eso, ¿no? Genera cuerpo, fluidez y también muchas personas los llevan a estos recuerdos tempranos que pueden ser agradables o no tan agradables, como por ejemplo en la parte de ensuciarse, de guacala esto, a mí no me gusta, o quien le encanta y se ensucia delicioso, ¿no? Entonces, bueno, también esta parte es importante observarla. Y luego, otros los materiales con los que también trabajo son los textiles, ¿no? Y los materiales naturales. Alguien decía también de las telas. Y bueno, a mí la verdad se me hace un material súper noble. Los uso mucho para hacer a lo mejor muñecos, a lo mejor pues sí, las camas o los cojines o los sillones de las casitas que hacemos. Pero también he trabajado en una experiencia cuando estaba haciendo la maestría de terapia familiar, una de mis prácticas fueron en un CRIT, que son estos lugares donde pues llegan personas con algunas discapacidades, ¿no? Para hacer ejercicios y que se mejoren. Y nosotros lo estábamos en la parte de terapia familiar, trabajando con las familias, ayudando a procesar la situación que hubieran vivido. Y pues muchas personas no tenían tanto acceso a sus manos porque pues, habían tenido a lo mejor un accidente cardiovascular o a lo mejor una situación, ¿no? Entonces, los textiles nos ayudaron mucho porque esta señora con la que trabajé tenía, sus manos eran lo único que podía utilizar, ¿no? Una mano. Y cada textil, cada tela tenía una textura diferente y podía hablar de sus hijos a partir de las texturas. Y fue una experiencia muy bonita darnos cuenta de cómo los materiales los podemos llevar a otro nivel, que a veces ni siquiera, nada más era poner las telas y ella iba tomando una y decía, esta me recuerda a este hijo que tiene estas características con esta forma y ¡fum!, ¿no? Se desarrollaba toda una gran habilidad para nombrar las experiencias, ¿no? Los materiales también, los textiles nos dan muchos recuerdos de nuestros
abuelas, ¿no? De cuando, ¿no? Yo me acuerdo cuando mi abuela cosía los calcetines, mi abuela fue la que me enseñó a coser, mi mamá que tejía, y así, ¿no? Como que traen recuerdos muy de la línea materna, no necesariamente, pero sí, en muchas ocasiones, y también de sensaciones, ¿no? Ay, esto está suavecito, me hace sentir bien esta tela, guácala, está horrible. Entonces, bueno, también son otras formas de traer emociones. Luego vienen los materiales digitales, que están mucho más modernos que los que les puse ahí, pero sí les quería platicar de esta experiencia con la fotografía, porque creo que hoy la podemos utilizar muchísimo, sobre todo con los adolescentes. Tomar en cuenta, bueno, en una clase que yo daba en la Universidad Iberoamericana aquí en la Ciudad de México, justo era la materia de adolescencia en la carrera de psicología. Y en esa materia tenemos que ir a hacer prácticas a una secundaria pública. En ese entonces, imagínense desde cuándo les estoy hablando, no teníamos los celulares como ahorita. Entonces, lo que se nos ocurrió hacer es comprar de esas cámaras desechables, ¿se acuerdan? Que vendían de esas cámaras desechables y que le compramos una a cada niño, ¿no? De la secundaria. Y les pedimos que en esa semana, porque íbamos cada 8 días, que de una semana a la otra tomaran fotos de las cosas pues, que más les llamaran la atención, pero relacionadas con sus sentimientos. Entonces nos regresaron las cámaras, las tuvimos que ir a revelar, está todo un proceso, y ya, cuando regresamos con las fotos, nos fueron, primero estaban impactados de ver todo ese proceso de lo que ellos habían tomado, pero después hicieron todo un collage acerca de sus fotos y de los sentimientos que habían salido. Y las cosas que salieron fueron espectaculares. Por ejemplo, un niño, me acuerdo mucho que tenía unos tenis, ¿no? Le había tomado fotos a sus tenis y lo relacionó con el hecho de que esos tenis le daban mucha tristeza porque le estaban recordando que estaba creciendo y él ya no quería crecer porque ya no le quedaban. Otro niño fotografió las botellas de su papá, que era alcohólico. Otro niño fotografió el atardecer hablando del amor. Otro niño fotografió a su familia hablando de que era lo que le daba seguridad. Y así cada uno de ellos, ¿no? Entonces, hoy estas situaciones nos ayudan muchísimo. Yo lo que hago, pues ya no tenemos, bueno, no, pues sí, yo creo que sí se pueden conseguir, la verdad no lo he vuelto a ver, pero lo que he visto es que estas cámaras, ahora con los celulares, sí he podido, después de hacer un buen vínculo con adolescentes, pedirles que me enseñen 5 fotos que son importantes para ellos. Y esas 5 fotos se vuelve todo un proceso muy interesante para hablar de muchísimos temas, ¿no? No se diga hacer collage, por ejemplo, toda la pandemia, pues fueron importantísimos todos estos temas digitales, el hacer collage digital, había muchísimos jueguitos para hacer también digitales, que con los niños había una caja de arena digital, ¿no? Y todo esto pues nos ayuda muchísimo a hablar de nuestra identidad, de nuestra expresión y también de la creatividad, ¿no? Y de qué es lo que los chavos se fijan hoy, ¿no? En qué están pensando. Los materiales de la naturaleza son algo que me gusta trabajar muchísimo. Trabajo mucho con una técnica de arte que se llama el arte efímero, que es justo este que les puse aquí. Y es como recolectar materiales, hacer un arte y hablar como de momentos y situaciones que van y vienen, que no se quedan para siempre, que son un proceso y que son cambiantes, ¿no? Entonces, estos elementos conectan con lo primario, con la tierra, con lo orgánico, invitan al arraigo, a la calma y a la memoria. Y también generan mucha textura, despiertan pertenencia y simbolismo. Hay veces que yo les pido que traigan materiales que se encuentren en donde estén, materiales que yo traigo, materiales si estás en un lugar afuera, pues tienes muchísimo para trabajar con esto, ¿no? Y se me hace súper bonito estos materiales de la naturaleza. Y bueno, una de las cosas que son súper importantes es trabajar el contexto y la elección de los materiales pensando en el contexto. Y esta imagen justamente habla de eso, ¿no? De cómo el contexto importa y importa mucho. Cada una de estas personas está viendo un pedazo del elefante, pero no están viendo el elefante completo. Y en muchas ocasiones, cuando elegimos materiales, nos puede pasar eso,
que no estamos viendo al elefante completo. Entonces, no hay un material neutro. Cada lección va a estar influida por la edad, por la cultura, por la historia personal, por el momento emocional de la persona, por la geografía, por la política incluso, ¿no? Entonces, hay que tener como mucho cuidado y mucho interés en ver y entender el contexto, ¿va? Y bueno, ahora como un poco de cierre, lo que yo quisiera preguntarles es si hoy pudieran ofrecerle un material a alguno de sus consultantes que piensen en él, con todo esto que reflexionamos, ¿cuál sería y por qué? Este se los voy piénsenlo tantito, guárdenlo y ahorita me lo dicen. Les quiero compartir rapidísimo lo que hicimos hoy. Lo que hicimos hoy es una pincelada de este proceso completo que es el diplomado del IMPA en terapia de arte, ¿no? Es una forma en la que nosotros trabajamos, en la que nosotros vemos, en la que nosotros entendemos todo lo que sucede alrededor de los materiales y pues de todos los temas. Y les quiero platicar rápidamente, porque no los quiero entretener mucho en esto, pero cómo está la estructura de nuestro diplomado. Nuestro diplomado dura 12 meses. El que vamos a abrir en enero es en línea 100%. Son 6 módulos, uno de infantil, uno de adolescentes, uno de adultos, uno familiar, uno de crisis y trauma y uno de grupos. Y cada uno de estos dura 2 meses, ¿no? Este, y nuestra metodología, pues son las clases que tenemos son en presenciales, como las de ahorita, en Zoom. Tenemos lecturas y reflexiones. Trabajamos en una plataforma que se llama Basecamp, donde subimos todas las lecturas y pues ustedes tienen que hacer, los alumnos hacen reflexiones a partir de eso. Es una participación activa, es una co-construcción de conocimiento entre los alumnos y nosotros, los maestros, y generamos actividades artísticas, personales y clínicas, ¿no? También tenemos supervisión clínica y se vuelve pues una comunidad de acompañamiento que creo que es una de las cosas más valiosas, ¿no? Cómo nos acompañamos. Y bueno, hoy por hoy estamos de fiesta porque empieza este Buen Fin y este Buen Fin voy a hacer un descuento inmenso que nunca he hecho, es la primera vez que lo voy a hacer, pero me parece súper importante hacerlo porque queremos que más gente tenga acceso al diplomado. Este es el 15% de descuento en los 12 meses del diplomado. En vez de pagar 3.500 pesos por mes, pagarían 2.975. No lo tengo en dólares, pero por favor escríbanme para que se los pueda pasar si están interesados. El ahorro anual sería de 6.300 pesos. Es el descuento más grande y va a durar hasta el 17 de noviembre. Y además solo hay 10 lugares para este descuento, ¿no? ¿Por qué? Porque es un descuentazo. Todos los demás descuentos empiezan a partir de los 12%. Nunca había dado ¿no? Pero siento que es un momento en el que la terapia de arte necesita llegar a más personas y me parece importante poder hacerlo de esta forma. Entonces, bueno, los que estén interesados, mándenos